El sistema de combustible del APU Zephyr 5 KGEMI. El sistema de combustible está compuesto por las siguientes piezas: bloque de filtro y válvula servo. Intercambiador de calor aceite de combustible. Bomba de combustible. Bypass de la boquilla de combustible. Bloque de drenaje. Boquilla de succión. Sobrecarga de combustible por drenaje. Filtro de combustible de retorno. Rampa de combustible. Tanque de drenaje. Entrada de combustible. Salida de combustible. Diagrama del sistema de combustible de la unidad auxiliar Pirelli 5 CMI. El combustible de la instalación del helicóptero entra al filtro y al bloque servo, luego se lleva a la bomba de combustible eléctrica. Después de salir de la bomba, ingresa al intercambiador de calor en el tanque de aceite. Luego, el combustible fluye por tuberías al colector de combustible, que lo distribuye a 5 boquillas de derivación. Estas boquillas conducen a la cámara de combustión de los generadores de gas. Una parte del combustible de las boquillas regresa al filtro y bloque de válvula servo a través del filtro de retorno de combustible. De ahí regresa al tanque de combustible del helicóptero. Descripción del filtro y bloque de válvulas servofrenantes de la unidad auxiliar Zephyr 5 KGMI. Válvula servovalve. Filtro de combustible. Indicador de contaminación del filtro. Válvula electromagnética. Entrada de combustible. Salida de combustible. Función del filtro y bloque de válvulas de la unidad auxiliar Zephyr 5 KGMI. Dejando la instalación en el aireframe por el termostato, el combustible entra al filtro de combustible. Después de salir del filtro de combustible, continúa hacia la válvula electromagnética. La válvula electromagnética se opera desde la caja de control de la APU, abriéndose durante la operación. El combustible fluye hacia el motor, hacia la bomba de combustible. El combustible devuelto del motor entra en el único.
El combustible de retorno del motor entra en la válvula unidireccional que se abre. El combustible fluye luego a la válvula servofreno que regula el flujo de retorno. Después de salir de la válvula servo, el combustible pasa por el termostato y regresa a la instalación de la estructura. La válvula servo se activa desde la caja de control con el aumento del flujo de combustible. El flujo de combustible se reduce, la presión aumenta y el combustible fluye a la cámara de combustión. La presión de combustible vuelve a subir al acelerar la válvula servovalve, lo que provoca un desplazamiento del pistón del termostato. Con el camino a la instalación de la estructura aérea cerrado, el combustible fluye a través de la válvula de retención y se mezcla con el combustible inyectado a más de 30 grados centígrados. El termostato se expande y retrocede. Esto abre el flujo de combustible hacia la instalación del avión y el combustible de retorno caliente deja de mezclarse con el combustible inyectado. Sistema de drenaje de la unidad de potencia auxiliar SAFIR 5 KGMI. Durante la operación de la unidad, las válvulas de drenaje de V1 y de V2 están cerradas. Después de cortar el suministro de combustible y apagar la llama, la presión en la cámara de combustión disminuye y se abren las válvulas de V1 y de V2. El combustible de la rampa y el área de la cámara de combustión es expulsado al tanque de drenaje, de donde se succiona durante el arranque posterior. Durante el arranque del motor, la presión de aire en la cámara de combustión y la presión de combustible cierran las válvulas de drenaje. El contenido del tanque de drenaje se succiona hacia la cámara de combustión. El final.